Comencem aquest tercer temps amb dos dels capitans de la plantilla, Víctor, Gerard. Bueno, gran victoria hoy para sumar los 3 puntos y seguir escalando. Sí, muy contentos. Partido importante para nosotros. Empezamos la primera parte bien, teniendo el balón y la verdad que fue un golpe duro el 0-1. Pero bueno, hemos podido levantarnos con el gol de Leo primero, después con el penalti de Gerard. Que bueno, aunque la ha fallado al principio, pero después ha tenido la suerte de meterlo. Gerard, com ho has vist? Ens has deixat a l'ai al cor a tota l'afició. Bueno, he tirat al meu costat, no? On tinc més confiança, però bueno, el refús no ha pogut anar-me a mi, he pogut ficar, no? I m'he tret aquest pes de sobre, no? Després de fer el penal. Víctor, te voy a dar un buen dato. Hoy Gerard se convierte junto a Tamudo y Marañón en el primer jugador en llegar a los 12 goles a estas alturas de liga. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nivel? Pues hay poco que decir. Ya lo hemos dicho todo, creo. Ahora toca que todo el mundo lo vea. I Gerard, què? Ara l'equip es planteja un bon tram final de Lliga, més tranquil segurament per anar a camp del Betis i després a l'aturada. Sí, hem d'anar partit a partit, intentar sumar un altre cop, no? Una victòria, és el que queda, no? Hem de fer el màxim esforç per quedar el més amunt possible, no? I bueno, avui era molt important guanyar, hem guanyat i ara anirem al camp del Betis amb confiança i amb la moral alta. I l'última, avui el Víctor ha rebut la samarreta pels 200 partits. Què li vols dir tu com a amic i com a company? Bueno, felicitar-lo, no? Al final Víctor és una persona molt important per al vestidor, no? I bueno, ho demostra dia a dia al camp, no? Com treballa i com s'esforça i és un exemple per tots. Vaya palabras, Víctor. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Un abrazo, ¿no? De amigos o alguna cosa. Gracias a los dos. I seguim amb Leo Baptistao. Raro, ¿eh? No me preguntará. No. Leo, te has quitado bien esa espinita en una jugada, has pasado del aire y de dejarnos ahí a marcar y que la afición corease bien tu nombre. Pues sí, la verdad que tuve una primera ocasión y nada, no me di por vencido y la jugada siguió y tuve la oportunidad de convertir el gol del empate, ¿no? Así que muy contento. Y segunda jornada marcando también, importante para que el equipo vaya sumando. Claro, importante es sumar, ¿no? Por supuesto que estoy muy feliz de haber marcado, de volver a marcar, pero lo importante es sumar y que el equipo siga creciendo. ¿Has acabado bien del golpe? ¿Tienes alguna molestia? No, estoy bien, apenas de golpe, nada más. Perfecto, gracias, Leo. Gracias a ti. Tanquem aquest tercer temps amb Esteban Granero. Esteban, otra vez tienes a la grada enamorada, ¿eh? Menudo partidazo, menudo derroche de calidad, de entrega espectacular. Bien, partido muy completo de todos, yo creo, dominando de principio a fin, sobreponiéndonos a una circunstancia muy complicada, que es que se te adelanten cuando no lo estaban mereciendo y en un momento complicado que es justo antes del descanso. Aún así el equipo demuestra poderío psicológico, se mantiene haciendo lo mismo, mejorando algunos detalles en el descanso y hemos seguido creando las ocasiones y dominando y acertando en la portería, que es importante, nuestros delanteros de nuevo muy acertados, así que bueno, yo creo que la victoria que merecíamos durante todo el partido nos ha llegado en la segunda parte. Partido ante tu ex equipo, se te ve cada vez con más liderazgo en el campo, muy implicado. Emocionalmente era hoy un partido muy importante para ti. Es bonito, lo que pasa es que luego en el césped empieza el partido y es uno más, quiero decir, estás concentrado en el juego y desconectas de quién es el rival. Sí es verdad que me gusta haber visto a mis compañeros. Creo que hice allí muy buenos amigos, son gente increíble, la gente de la Real Sociedad, los jugadores en el club también, todos. Y es una alegría verlos, pero ya te digo, en el campo pues uno desconecta y se dedica a jugar. Y la última, Esteban, el equipo lleva 7 jornadas seguidas sumando, está en pleno crecimiento, en fase de crecimiento. Sí, fíjate, la verdad es que hemos hecho algunos empates muy valiosos. Luego ganamos al Madrid, lo cual fue una inyección de gasolina importante y en la línea ascendente que seguimos fuimos a Levante. Yo creo que hicimos un buen papel, merecimos ganar y no lo conseguimos, pero aún así yo creo que seguíamos con la línea ascendente y hoy hemos corroborado pues que vamos hacia arriba, ¿no? Esto nos tiene que servir para ganar más moral si cabe, más confianza con el balón, sin el balón, como equipo y intentar sumar de 3 en 3 porque quedan 10 partidos y queremos estar más arriba de lo que estamos. Pues a seguir la semana que viene ante el Betis. Gracias, Esteban. Vale.